Ahí estamos. Cristian, ¿cómo estás? Hola Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Cuéntanos dónde estás en este momento, porque has estado viviendo en Egipto, has estado, bueno, estás en Bélgica, has estado en Bélgica, estás jugando en Francia, en el Nantes, pero vivías en España. ¿Dónde te tomó este aislamiento social, Cristian? Gracias por recibirnos. Gracias a ti. Cuando todo esto, toda esta situación comenzó, yo estaba en Nantes entrenando. Apenas nos cancelaron los entrenamientos, tuve que venir a Madrid porque si no me quedaba solo en Nantes porque yo vivo solo allí. Y yo creo que al final fue la mejor decisión porque nadie pensaba que iba a durar tanto tiempo. Y menos mal que pude venir porque si no, a lo mejor estaba cerrada la frontera y no podía pasar. O sea que hice bien en venir lo antes posible. A pesar de que Madrid lo ha pasado muy difícil, ¿no? Que es una de las ciudades donde más ha golpeado esta pandemia y donde más críticas hay también al manejo que ha tenido el gobierno de esta situación, por falta de información, por distorsión en las noticias y en las informaciones. Cristian, ¿cómo lo has vivido tú y tus familiares? ¿Están todos bien? Sí, gracias a Dios estamos todos bien. Sí es cierto, como dices tú, que bueno, a lo mejor se pudo haber reaccionado un poco más rápido porque teníamos el ejemplo, el mal ejemplo de Italia, que llevaba unas semanas ya con el problema y aquí en España solamente se reaccionó cuando ya vimos que todo estaba muy peligroso. Entonces, la situación ahora es un poco complicada en el sentido de que no se puede salir para nada. La policía está en las calles, solamente se puede salir para lo exclusivamente primordial para Imprescindible. vivir, claro. Y bueno, en esa situación estamos. De momento han dado cuarentena hasta el día 11 de mayo, ya confirmado, y esperemos que a partir del día 11 ya esté todo bastante controlado para poder por lo menos salir, dar un paseo, pero yo creo que bueno, no va a estar normal la situación hasta de aquí a un tiempo. ¿Y del Nantes te han dicho algo? ¿Del equipo en el que militas? ¿Les han dado alguna novedad sobre qué medidas se toma en Francia? Pues allí las medidas son un poco menos severas que aquí. O sea, por ejemplo, mis compañeros que están en Francia, ellos pueden salir a correr porque, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de entrenamientos que tenemos que hacerlo todos los días y nos ponemos un reloj con un pulsómetro para enviarlo al preparador físico. Yo tengo que hacerlo en casa con una cinta para correr, claro. Y ellos, por ejemplo, en Francia se puede salir a correr de a uno y en un radio de 2 3 kilómetros de tu casa. O sea, puedes salir a correr de a uno, no puede ser en grupos, pero por lo menos se puede salir. Claro. Entonces, hay unas normas que son un poco distintas allí que aquí. ¿Te está costando mantener la condición atlética o te sientes bien en tu peso, en tu condición? Sí, no, en eso no tengo problema, porque realmente, por ejemplo, un día normal mío es despertarme entre las 9, las 9:30 de la mañana, 10, hago mi entrenamiento por la mañana, como un horario normal de entrenamiento, porque el horario de entrenamiento es de 10:30 a 12, por ejemplo, hago el entrenamiento en esa hora y después por la tarde, por ejemplo, a las 5:30, 6, con mi hermana, como estoy con ella aquí, hacemos unos ejercicios de abdominales, de estiramientos. O sea, mi día lo intento hacer lo más parecido posible a un día normal de entrenamiento, Correcto. pero no es lo mismo porque un día normal salgo al campo con mis compañeros, la pelota, todo eso es lo que falta, Es pero distinto. dentro de lo que cabe, claro, estoy intentando que sea lo más parecido. Ahora, mucha gente seguramente, ya voy a hablar con respecto a tu formación, a tu infancia, o hay tiempo de conversar sobre temas que habitualmente uno no toca, pero quiero preguntarte, en estos tiempos en los que tienes que tratar de mantener tu condición atlética, tu condición deportiva, ¿cómo anda el tema de la nutrición? ¿Cómo manejas el tema de tu alimentación? Porque seguramente mucha gente que está más allá de que no sea deportista de competencia, está en su casa, está en una situación sedentaria Mm. y a veces se gana peso, a veces se pierde condición, porque no hay disciplina para lo nutricional. Cuéntanos un poco.
Yo creo que hay siempre, por ejemplo, yo soy muy dulcero, por ejemplo. Me encanta el chocolate, pero me pongo unas restricciones, como por ejemplo, el día sábado me doy un gusto, a lo mejor me como un postre especial, pero durante toda la semana intento comer cosas que sé que son buenas y que no me van a sentar al final mal, porque si comes mal al final tienes menos energía, Ahora, estás... entonces, cuando tú eliges lo que quieres comer, digamos, eliges alguna proteína, eliges proteínas, digamos, de carne. Intento comer siempre bastante proteína, siempre verduras y, por ejemplo, al día siempre intento desayunar con fruta y antes de dormir siempre también a la hora de la cena el postre es fruta. Durante la semana. Y después el sábado, como te digo, siempre me doy un gusto, pero Al siempre gustito. ya lo tengo más o menos controlado. Sé lo que desayuno, sé lo que como más o menos, siempre lo tengo más o menos controlado y ya al final es un hábito. Pero sí es cierto que también tienes que ser un poco, tener fuerza de voluntad para no ir a la cocina y comer lo que quieras y después te A veces, sientes al final. a veces de puro aburrimiento uno come, ¿no? Sí, exactamente. Cuéntanos, Cristian, un poco. Nosotros tuvimos conocimiento de ti cuando en algún momento, antes de una selección sub-17, llegó la noticia de un jovencito del Real Madrid Castilla, de 16, 17 años, con colita atrás, que impresionaba muy bien, que hacía goles, que era, digamos, el paso previo a jugar por el Real Madrid y que era dirigido nada menos por Zinedine Zidane. Y ahí nos enteramos que Cristian Benavente era Bristol por el lado de su mamá y peruano Ujú. además por el lado de tu mamá, ¿verdad? Cuéntanos un poco esa Sí, infancia y así cómo es. llegas al Real Madrid Castilla. Pues como te digo, yo entré a las categorías inferiores del Real Madrid con 9 años. O sea, realmente toda mi carrera futbolística antes de ser, vamos a decir, profesional de alto nivel, han sido en el Real Madrid. Entonces, toda mi vida ha estado ligada a este club. Luego tuve la buena suerte, vamos a decir, de que el primer año de entrenador de Zinedine Zidane justo fue en el Castilla, yo estaba ahí, por lo tanto eso es algo bueno, que no se olvida fácilmente porque ya sabemos todo el mundo la calidad de jugador que es Zinedine Zidane y el tema de que, como tú me dices, de Bristol, de poder jugar con Perú, eso es algo bueno, que me llegó un poco de sorpresa porque yo en ese momento con 15, 16 años era algo que yo veía al otro lado del mundo, pero que en cuanto yo pude y tuve la oportunidad de poder ir y probar, ir a Perú, ver a mi familia y jugar al fin y al cabo por Perú, que fue el sudamericano sub-17, pues la verdad que no lo dudé y a partir de ese momento pues ya Cristian Benavente, Ahora, Bristol. cuando ya jugabas en el sub-17 de Perú y volvías al Real Madrid Castilla, ¿dejaste de ser el español y te convertiste en el peruano o te seguían viendo como español siempre? No, ya cambió un poco, porque realmente cuando un jugador juega por su selección, por un equipo nacional, ya tienes otra visión del jugador. O sea, ya cambia, ya no es un jugador solo de club, sino que es un jugador también internacional por su país. Entonces sí, sí cambió realmente. Y aparte en esa edad hay jugadores que van a la selección española, pero no son la gran mayoría del equipo. A lo mejor hay tres del Real Madrid, tres de cuatro del Barcelona, tres del Atleti, o sea, son Y tres, después cuatro uno, jugadores. Claro, entonces en ese momento pues habría dos, tres que fueron con España y yo con Perú. Ya éramos unos jugadores un poquito con una experiencia mayor, por decirlo así. Cristian, cuando tú tenías a Zinedine Zidane de técnico, seguramente aprendiste muchas cosas, pero después lo has visto evolucionar y mientras tú hacías tu carrera, yendo primero al Milton Keynes Dons, si no me equivoco, en la segunda de Inglaterra, después pasaste a Bélgica, en fin, ya lo vamos a conversar. Zinedine Zidane llegaba al primer equipo de Real Madrid y tricampeón de la Champions. Ahora hay muchos que dicen, ese es el mérito de Sergio Ramos, el mérito de Kroos, de Modric, el mérito de Benzema, el mérito de Cristiano.
Ujú. Zinedine Zidane ha sabido manejar el vestuario, pero no es un gran entrenador. ¿Tú qué dirías? Porque a ti te dirigió, a ti te enseñó, tú lo escuchaste hablar de fútbol. ¿Qué nos puedes decir del Zinedine Zidane entrenador? Yo cuando entró al Castilla, bueno, yo y prácticamente todo el mundo sabíamos que era un paso para entrenar el primer equipo. Él siempre ha tenido una muy buena relación con el presidente, con Florentino. De hecho, muchos partidos del Real Castilla, del Real Madrid Castilla, Florentino va a verlos y la relación que tienen los dos es muy buena. O sea, de hecho, es algo visible, no es un secreto para nadie. Y prácticamente todos sabíamos que en algún momento Zidane iba a tener su oportunidad en el primer equipo. Después se dio muy rápido porque hubo la destitución del entrenador del primer equipo, que en ese momento yo creo que era Ancelotti, si no me confundo. Eh, y lo que más me sorprendió fue que ganara la Champions tan rápido y tres veces seguidas, que es algo que no había hecho nadie y que yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Yo personalmente creo que su mejor virtud como entrenador es, como has dicho tú, a lo mejor calmar los egos, porque Zidane ha ganado todo como jugador, todo como y ahora todo como entrenador, pero en ese momento el respeto que te da Zidane cuando tú lo ves entrar como entrenador, yo creo que en eso es en lo que él se basó para poder darle órdenes a todos los jugadores y que ninguno se dé el lujo de decir, pues yo esto no lo voy a hacer, porque te lo dice Zidane, campeón del mundo, Balón de Oro. Yo creo que esa es su mayor virtud. Cristian, cuando hablamos de ti y de otros jugadores de tu categoría, siempre decimos, bueno, la diferencia es que Cristian Benavente tiene formación europea. Y tú has convivido con futbolistas formados en el Perú. ¿Qué significa esa formación europea? ¿Cómo fue tu periodo de menores en Real Madrid hasta que, bueno, llegó el momento de hacerte profesional? La expresión de... Yo realmente no te puedo decir exactamente qué quiere decir, porque yo nunca la... O sea, yo como he estado siempre en Europa, como tú dices, no te puedo decir exactamente la diferencia Bien. entre una y otra, porque yo no conozco la otra formación. Pero para mí, pues basado en mi experiencia, pues en el Real Madrid, por ejemplo, al equipo más pequeño de todos, que es el Benjamín A o B, que son los más pequeñitos de todos, les tratan como si fueran el primer equipo. O sea, realmente les ponen unas pautas a la hora de entrenar, a la hora de llegar a los entrenamientos, a la hora de las comidas. O sea, puede ser que vaya por ahí. El tema es que te tratan como un profesional desde que eres 8 o 9 años. Entonces puede ir por ahí la definición. Y a ti digamos, ¿en qué momento decide Cristian Benavente yo voy a ser futbolista profesional? Pues realmente yo creo que bueno, nunca, o sea, siempre lo he visto un poco, nunca me he parado de decir, el año que viene, por ejemplo, quiero ser futbolista profesional. Es algo que me ha ido llegando poco a poco, porque cuando uno empieza a jugar al fútbol, todos quieren ser profesionales, pero lo ven tan lejos o tan complicado, porque la realidad es que de muchos que lo intentan llegan muy pocos. Entonces es algo que con el paso del tiempo he visto que lo podía conseguir y he ido detrás de ello, pero no te puedo decir una edad, sino que ha sido un proceso más que nada. Y cuando en alguna ocasión compartiste vestuario, compartiste alguna práctica con el primer equipo, ¿tienes un recuerdo fresco de alguien que te impresionara especialmente por alguna manera de trabajar, por alguna expresión, por algo que tú dijeras, en este pequeño episodio de una práctica yo aprendí algo? A mí, que eso lo tengo muy como si fuera hace 2 semanas, es los entrenamientos con Mourinho. Más que nada a lo mejor es que a mí me impresionó mucho, pero la intensidad con la que dirigía a los jugadores, incluso hay entrenadores que a lo mejor simplemente observan y después al final del ejercicio te dan su opinión. Mourinho estaba ahí todo el tiempo y la manera en la que daba las indicaciones a mí me impresionó, la verdad.
Hay algo que a mí me parece muy importante en un futbolista que emigra, que tiene que ver con adaptarse al nuevo medio y adaptarse a veces a costumbres y a lenguajes distintos. Tú fuiste Ujú. primero a Milton Keynes Dons, que es un equipo de segunda división, donde entiendo que jugaste poco, y luego pasas al fútbol de Bélgica, donde sí tienes un mayor protagonismo, eres figura, ganas un titularato, haces goles, pero inmediatamente, casi de inmediato, porque conversé contigo en alguna oportunidad, ya habías aprendido el francés. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar del español de toda tu vida al inglés en Inglaterra y al francés en Bélgica? Pues mira, la verdad que a mí el francés era un idioma que yo lo estudié en el colegio un año y no me gustó nada. O sea, de hecho, acabé el año y dije, no, voy a elegir latín, imagínate, que el inglés era obligatorio y después había que elegir una segunda lengua. Y del francés lo cursé un año y lo odié y me pasé al latín. O sea, La, imagínate. la raíz de todo al final. Sí, total que bueno, llegando en Inglaterra, como tú dices, el inglés sí lo manejaba un poco. La verdad que me vino bastante bien estar ahí 6 meses para practicar. Y al llegar a Francia, dije, este idioma lo odio, pero lo voy a tener que aprender porque En si no, Bélgica. no me voy a poder comunicar con nadie. En Bélgica. Entonces, en Bélgica, perdón, en Bélgica, sí. Entonces, al llegar, lo primero que hice fue preguntar a los compañeros si tenían algún contacto de un profesor y da la casualidad que un compañero de Grecia tenía un profesor con el que él había aprendido y él hablaba perfecto. Por casualidades de la vida, ese profesor era francés, no, belga, pero con descendencia mexicana, o sea que hablaba español. Por lo tanto, me pude explicar todo a 2 marchas por encima de todo el O mundo y sea, aprendí antes. que si ahora te hago alguna pregunta sobre la selección y que tiene una respuesta en secreto, tú me parles en francés, tú me respondes en francés, me respondes en francés y nadie se entera. Il n'y a pas de problème du tout. Bueno, no hay problema, dice Cristian Benavente. Luego entonces de tu adaptación y de tu buen momento en Francia, te toca ir a Egipto. Y muchos dijeron, ¿qué se va a hacer en Egipto? Y digamos, quienes estamos involucrados en el fútbol también entendemos que los scouts y los buscadores de jugadores están en todas partes, Uh -huh. en todas las ligas. Y este equipo del Pyramids, a donde fuiste, entiendo que era un equipo que llegaba con mucho dinero y que te hizo una oferta económica irresistible. Ahora, ¿tú hablaste de esto con alguien? ¿Pediste consejo? ¿Te dio una opinión Gareca? ¿Cómo fue la No, decisión de Egipto? yo con Gareca recuerdo que bueno, vino a Egipto con Bonillo y yo hablé una vez con él, una vez que yo llevaba ahí a lo mejor mes y medio, 2 meses. Aparte, él conocía a Ramón Díaz, que era el entrenador, y bueno, le pidió permiso si podía venir a la concentración y nos vimos ahí unos 20 minutos, por ejemplo, en el hotel antes del partido. Pero la decisión, como tú dices, o sea, obviamente económicamente era buena, pero como he comentado en otras entrevistas anteriormente, yo sentí realmente que el club en ese momento tenía un puesto y quería que yo fuera a ese club. O sea, realmente en el fútbol tú sientes cuando un club te quiere de verdad y hace un esfuerzo económico. A mi club, yo no estaba, supuestamente yo no iba a salir en enero de Bélgica. Yo iba a esperar a final de temporada y salir a final de temporada, o sea, de la temporada pasada, hace más o menos un año, más o menos, final de 2019. Entonces, de la temporada De, 2019, o perdón. En- sea, mediados de claro, 2019. exacto. Entonces, realmente el club mostró un interés en que yo fuera para allá, que ningún otro club lo había mostrado en ese momento. También es cierto que la capacidad económica del club era mayor que de equipos de Europa. Claro. Pero yo en ese momento me presentaron un proyecto para un club ser campeón en África, que es un continente en el que el fútbol no lo conocemos mucho, pero que realmente tiene buenos jugadores por todo el mundo.
Y yo, pues, después de pensarlo unos días, dije, este club me quiere, este club me está haciendo una propuesta que a mí me conviene, me están esperando, ¿por qué no voy a probar? A veces en el fútbol tienes que tomar decisiones y Correcto. yo en ese momento tomé la decisión que yo, y mi club también, el monto que pidió, sin ningún problema también lo pagaron, que es importante en un traspaso, Claro, porque si no hay acuerdo con tu club, tú no claro, puedes pagó hacer nada. tu cláusula de resolución, digamos. Claro, entonces la verdad que se portaron muy bien. Cuando llegué ya tenía todo arreglado simplemente para vestirme y salir a entrenar. Ahora, ese periodo, ¿cómo fue vivir en Egipto? ¿En qué idioma hablabas en Egipto? Porque ahí no me digas que aprendiste el árabe también. No, no me dio tiempo. ¿En qué idioma hablabas? ¿Te comunicabas? Allí, la verdad que la comunicación era complicada. Sí, sí es cierto que tuve la suerte que el grupo de entrenadores era Ramón Díaz, entonces argentino, por lo tanto nos entendíamos perfectamente. Entonces, mi día a día con los compañeros había varios que hablaban inglés y los demás había un traductor que está ahí prácticamente como un jugador más o como un entrenador más, ¿Y que tú cómo era hablas la con liga? él. ¿Cómo era la liga? Digamos, la asistencia a los estadios, el aliento del público, el calor en las tribunas. ¿Cómo se vivía se vivía el fútbol en Egipto? Las ligas sí tienen una característica que en el tema de la asistencia del público, hace muchos años hubo un enfrentamiento entre dos de las mayores Ah, no, aficiones de Egipto y... Ay, ¿se paró? ¿Me oyes? no, te escucho, te escucho. Ya, pues por este enfrentamiento que te comentaba, decidieron limitar el acceso a los Aficionados. estadios, claro, a los aficionados. Entonces, ese tema de limitar el acceso a los estadios para los aficionados, sí es cierto que cuando no ves el estadio lleno, es como jugar, por ejemplo, a puerta cerrada, no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que era diferente, después ya me acostumbré. Y después, por ejemplo, los estadios, el estadio que teníamos nosotros, que tiene Pyramid, es un muy buen estadio. Se nota que han hecho una inversión porque es un estadio grande, siempre está cuidado y en ese sentido está muy bien. Cuando iba fuera a jugar a otros campos un poco menos cuidados, sí se notaba que estabas en un continente como África, por ejemplo, en el cual el césped está menos cuidado, está más seco. Condiciones precarias. Condiciones. Exactamente. Ahora, Cristian, bueno, después de ese periodo en Pyramids llega una de las ligas, de las 5 ligas más importantes del mundo, porque la francesa es considerada así. Llegas al Nantes, que es un equipo de mitad de tabla, y llega también Percy Prado, un lateral peruano, y ahí te toca encontrarte con él. Cuéntanos un poco sobre la liga francesa, sobre el equipo, sobre cómo te quiere el técnico, dónde te utiliza más. Sí, tuve la oportunidad de llegar a Nantes. Es cierto que también en este contexto tengo que comentar que Pyramids se comportó muy bien porque realmente yo todavía tengo contrato con ellos y sin embargo yo pedí que tenía la opción de ir a jugar a Nantes y me dieron la opción. O sea, no pusieron no, nosotros acabamos de adquirir tus derechos hace 6 meses, te vas a quedar aquí. Al final dicen que los jugadores siempre juegan donde quieren o donde desean ir. En ese momento yo deseaba ir a Francia, probar en una liga como la francesa era una buena opción para mí. Y Pyramid se portó muy bien, no pusieron ningún problema, porque normalmente me deberían haber dicho, acabas de llegar, ¿cómo te vas a ir ya? Cuando llegué, es cierto que coincido con Percy, que es un muy buen chico. Él lleva en Francia toda la vida, yo creo que llegó con 5 o 6 años, si no recuerdo mal. Entonces él me ha ayudado bastante en el tema de conocer a todo el mundo y es un muy buen chico, la verdad. Ojalá que se le dé la oportunidad de algún día
poder estar en la selección. Conociendo el nivel de los laterales de la selección, Luis Advíncula, Aldo Corso, que son los que más han jugado ahí, ¿crees que Percy Prado tiene la condición para pelear una posición, para entrar Yo en una lo posibilidad? vería, lo vería en un estilo más como Corzo, por ejemplo, que es un lateral que siempre hace buenos papeles, que cumple defensivamente y ofensivamente, que es muy regular. Entonces, yo creo que por ahí se le puede dar la oportunidad y yo creo que no defraudaría porque entrena siempre con nosotros, con el primer equipo, y por lo tanto tiene un nivel de entrenamiento regular con un buen equipo como, y de una buena liga. Entonces, yo creo que sería cuestión de adaptarse nada más. O sea que si se le da la Correcto. oportunidad, podría ser, la verdad. Hagamos un ejercicio de imaginación, Cristian. De pronto me nombran técnico de la selección peruana y yo te llamo y te digo, Cristian, te he visto jugar poco, quiero saber de qué juegas. Dime tú cuál es tu puesto. ¿Qué me dirías? Yo te diría que mi puesto principal es detrás del punta. Detrás del punta. Ujú. Como un Y has segundo jugado, delantero. en la selección has jugado muy poco ahí. Sí, bueno, he participado ahí, he participado también por fuera. El último partido que fue con Colombia en Miami, bueno, el último partido de la selección, que fue el amistoso, sí Sí. jugué por el lado izquierdo. O sea que realmente, ya te digo, puedo jugar ahí también, pero si me preguntas, quédate con un puesto, ¿cuál es el que te gusta más? Me quedaría con el segundo delantero. Por detrás del punta. Sí. ¿Y es ahí donde te hace jugar tu técnico en Nantes? Sí, las veces que cuando he jugado, cuando los partidos que he arrancado de titular, siempre he empezado detrás del punta. De hecho, él m- me Siempre concibe se habla de, solamente ahí. siempre se habla de ti en la selección y se especula. Algunos dicen, no, a Gareca no lo ha convencido. Otros pensamos, no, no lo han visto lo suficiente en la posición en la que mejor rinde. Más allá de las opiniones, también se ha dicho con alguna ligereza, creo yo, que como que te apartan, que no te incluyen dentro del grupo, como que hay, digamos, una intención disimulada de no incorporarte a la convivencia del grupo. Cuéntanos tú cuál es la verdad de esto, cómo te has sentido tú integrado al equipo seleccionado. La verdad es que hay muchos jugadores ahí que están en la selección que yo conozco desde la sub-17 y hay otros que con los que no conozco de la sub-17, pero que mi primer partido con la selección mayor fue con 18 años y ahí ya estaba Zambrano, Advíncula, Yoshi, Yotun. Hay bastantes que los conozco de hace mucho y hay otros que los conozco de hace menos, pero que los conozco hace tiempo ya. O sea que realmente yo me siento bien cuando voy, Carrillo también, Cueva también me llevo muy bien con él, cada vez que estoy en la selección nos llevamos muy bien. O sea que realmente a lo mejor yo creo que eso es una especulación que a lo mejor vende, porque yo cuando voy allí me encuentro cómodo y soy uno más. O sea que no creo que decir eso sin ningún fundamento esté bien, más que nada porque no hace bien ni al equipo ni a mí tampoco. O sea, yo lo veo un poco hablar por hablar, porque no es así. Hace, hace un par de días, conversando con Claudio Pizarro, hablábamos él me decía, yo me siento un jugador de equipo. Y hablábamos con respecto a lo que significa ser jugador de equipo, entender que en una maquinaria que el entrenador trata de construir, uno es una pieza que a veces sirve en una posición y a veces sirve en otra posición y a veces en el banco. Claro. ¿Cómo entiendes tú ese concepto de ser integrante de un equipo? Porque a veces tenemos la impresión, y yo me incluyo, de que al futbolista peruano le cuesta entender que el yo no juega, que juega la necesidad del equipo. Eso es cierto. El problema es que los aficionados al fútbol, los que no están dentro del mundo del fútbol, me refiero a los que no ven los entrenamientos, a los que no ven el vestuario, a los que no ven la convivencia, a los que no ven que comes, desayunas, cenas juntos, a los que no ven todo eso,
o no le dan importancia, simplemente piensan en jugar o cuando no juegas ya es un desastre, has fracasado. No, o sea, yo a lo mejor no juego en ese momento, pero el equipo gana, yo me siento al final bien, todos se sienten bien, tú te sientes bien. Y hay un momento en el que no te toca jugar, pero te toca aportar desde el banquillo o te toca animar al compañero y después entrar. O sea, hay muchas posibilidades en las que tú no juegas, pero puede ser importante para el equipo. Y hay veces que no entras en un plan, pero puede ser importante. Por lo tanto, si todos los jugadores piensan igual, al final es más fácil poder ganar, yo creo. Y eso tuvo mucho que ver en la clasificación al Mundial. Es cierto que no te tocó estar en muchos pasajes de la eliminatoria, pero en otros sí. Y seguramente tú mantienes contacto con compañeros tuyos. Sí, claro, es un buen ejemplo, por ejemplo. Y yo creo que se ha dado en muchos casos en este proceso, porque ha cambiado de jugadores, ha habido procesos dentro del proceso, por decir. Entonces, yo creo que se podría analizar y ver que me ha tocado a mí, le ha tocado, por ejemplo, a jugadores que no están siendo llamados y que en ese momento sí los llamaron, o sea, eh, aportando todos un poquito, al final se pudo conseguir y todo cuenta. Cristian, ¿cómo ven a Miguel Trauco en Francia? No, la prensa yo realmente no la leo mucho. O sea, no Ok, te puedo dar una valoración pero buena. O sea, no veo quizás tus compañeros que saben que eres peruano, cuando llegó Miguel Trauco, cuando te preguntaron, es que, cuando lo has visto jugar tú, cuando te has de, enfrentado con él, ¿no? ¿Cómo ha de, sido tu experiencia? de hecho, el partido que yo creo que mejor jugó, que incluso marcó de cabeza, que yo no me lo podía creer, que dentro del campo yo le decía, pero Miguel, ¿en cuándo has marcado tú un gol de cabeza? Me decía Cristian, en mi vida. De hecho, he cabeceado con los ojos cerrados, me decía, me acuerdo perfecto. Porque justo ese día con Trauco también me dio muy bien. Después del partido, hemos estado juntos, nos hemos ido a París juntos, hemos estado ahí y de ahí hemos viajado a Miami, los dos. Entonces ahí he pasado bastante más tiempo con él. Y desde ese partido, que yo creo que ha sido su mejor partido en la liga, en el cual justo yo también arranqué, o sea, fue un partido muy bonito. Aparte había una zona de a lo mejor 50 aficionados peruanos y justamente jugamos los dos y fue un partido muy bonito. Yo creo que de los mejores en la liga, porque fue un resultado de 2-2 al descanso y fue muy emocionante. Y yo creo que al ser su mejor partido justo contra Nantes, los jugadores de Nantes lo conocemos muy bien. O sea, sabemos que tiene un buen pie para centrar y que bueno, y que a veces hasta incluso puede marcar de cabeza. Sí, por supuesto. Va uno, por lo menos va uno. Claro. Eh, Cristian, ¿y tu técnico, tus compañeros, cómo es la relación ahí? ¿A qué aspira el club? ¿A dónde apunta como objetivo? Porque evidentemente también a veces la continuidad de un técnico y de sus futbolistas depende de la expectativa que se haga el equipo. Sí, yo sé que el club el año pasado, por ejemplo, quedó a la mitad de tabla, como tú me has dicho al inicio de la entrevista. Ahora mismo estamos más o menos en la misma zona de la clasificación. El club aspira a quedar un poco de la mitad hacia arriba, o sea, poco a poco escalar hasta llegar al octavo, Europa. séptimo y llegar a Europa League, que es a partir del quinto, creo, o ganar la Copa, que también te da el pase directo a ganar la Copa, al ganar la Copa de la Liga. El objetivo está ahí. A principio de temporada estábamos segundos, después hemos estado cuartos bastante tiempo y ahora sí es cierto que desde enero el equipo está peor, ha hecho pocos puntos y hemos bajado hasta mitad de la tabla, pero hasta diciembre estábamos, diciembre, enero, principio de enero, estábamos cuartos. O sea que el equipo ha hecho una buena temporada, pero los últimos 6 partidos ha habido un pequeño bajo. ¿Nunca has sentido que en la selección peruana ha habido alguna injusticia contigo? ¿Nunca has sentido que ha habido, digamos, falta de equidad en el trato
contigo para tener ocasiones de jugar. ¿O sí? Es que realmente si tú le preguntas a un jugador mmm, que juega 70 minutos en un partido al acabar el partido tú le preguntas, ¿tú crees que debía jugar los 90? Te va a decir sí. Entonces, con ese ejemplo lo que quiero decir es que cada vez que no juego o que no tengo la oportunidad, me da igual llamarlo de una manera o de la otra, yo voy a querer en mi interior jugar, pero eso no es algo mío, es algo de todos los jugadores. Entonces, realmente no me gusta decir que no te han dado la oportunidad, sino que no has tenido minutos, por ejemplo. Te voy a decir, yo quiero jugar todos los minutos, yo quiero participar siempre. Entonces, no se ha dado la oportunidad por H o por B, por lo que sea. En ese momento, pues entro ya, como hablábamos antes, a jugador de equipo, a poder ayudar de cualquier otra manera. Pero obviamente todos los jugadores queremos jugar siempre. ¿Se te ha pasado por la cabeza alguna vez jugar en la Liga Peruana? Y si es así, ¿en qué equipo te gustaría? Realmente, mira, me gustaría jugar en la Liga Peruana, me gustaría vivir en Perú también, que nunca he tenido la oportunidad. El equipo no te sabría decir porque ahora mismo no es algo que en lo que haya pensado, solamente he pensado en jugar en Perú. Después el equipo es algo que realmente se ve con el paso del tiempo, cuando llega el momento. Si llega, claro, a mí me gustaría, pero nunca se sabe si va a llegar o no. Y sí me gustaría, pero el club, no te puedo decir un club porque no lo sé. Claro. Cristian, a mí me tocó acompañar a la selección peruana sub-17 en el Mundial del 2007 en Corea del Sur, el equipo llamado de los Jotitas. Ujú. Después te tocó a ti, bueno, yo ese equipo llegó hasta cuartos de final y muchos teníamos la esperanza de que ahí podía haber una base muy importante para la selección sub-20 y la selección mayor. Sin embargo, de los destacados, solo está Galese, que era suplente en aquel equipo, Irben Ávila, que ha tenido una carrera más o Sí. menos destacada, y poco jugado, Raymond Manco, que tuvo ocasiones pero que no las supo aprovechar. Y después yo recuerdo también la sub-20 que tú integraste. En la Ujú. sub-20 de Daniel Ahmed, Jordi Reina fue uno de los mejores jugadores del torneo, junto al uruguayo Laxalt, que después pasó Sí, al Bologna de Italia. Tú te debes acordar. sí, sí, sí. Mi pregunta, porque me he extendido un poco en la introducción, mi pregunta es, ¿por qué el mejor jugador de un sudamericano peruano va a un equipo como el Salzburgo, no logra ser titular, tiene que ser prestado y después emigra al fútbol de Norteamérica? Y otro que también es considerado el mejor del torneo, juega en Italia, destaca, se queda de titular y llega hasta su selección mayor. ¿Qué pasa en ese momento entre la adolescencia y la adultez para que el jugador cuaje y se convierta en un profesional altamente competitivo? Eso sí es cierto que en ese sudamericano hicimos un buen fútbol, nos quedamos a las puertas de clasificar. Y en este ejemplo que me estás dando, realmente no te sé dar una respuesta concreta. Sé que uno de los pasos más complicados en el fútbol es pasar de ser semiprofesional a profesional, porque en este caso sub-20 hay jugadores que son profesionales, sí, pero que la mayoría no están consolidados. Entonces, dar este paso para consolidarse en una liga o consolidarse en un buen equipo, porque por ejemplo, si Jordi, en ese caso, como me pones el ejemplo, llega a consolidarse en Red Bull, estoy seguro que podía haber salido a cualquier equipo de Europa, porque de hecho es un club que ahora está muy bien, que ha salido de ahí jugadores como Mané, por ejemplo, que ahora está en un top 3 del fútbol mundial. Entonces, en ese caso, a lo mejor no se adaptó bien, no estaba a gusto, eh, pueden ser millones de cosas, pero es un paso muy difícil. Cristian, seguramente tú vas a querer ser discreto, pero te pido una opinión en la medida de lo posible. Cuando tú lees que de pronto un compañero tuyo de la selección tuvo una indisciplina o apareció después de una fiesta en una condición inadecuada, o orinó en la puerta del aeropuerto, o porque llega Alianza Lima, el caso de Yandesa, que fue compañero tuyo en ese equipo,
que aparece una y otra vez en noticias ajenas a lo deportivo. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué pasa por tu mente y tú dices, porque a veces lo pienso yo y digo, si yo hubiera tenido esas condiciones, con lo que me gusta entrenar y con lo que me hubiese gustado ser profesional, seguramente hubiera triunfado. Entonces uno dice, ¿cuánto desperdicio de talento? ¿Qué piensas tú? Yo lo que más pienso es que realmente es algo en lo que estás muy, a ver, ¿cómo te puedo decir? O sea, sabes perfectamente lo que estás haciendo y sabes perfectamente lo que puedes hacer y lo que no. Entonces, cuando fallas una vez y fallas repetidas veces, realmente me da pena porque lo que dices tú pierdes unas oportunidades que a lo mejor le vuelven a llegar, ojalá, porque es un muy buen jugador. En este caso, el ejemplo de Jan, yo he jugado con él y de hecho he concentrado con él, me acuerdo, en uno de los partidos, cuando estábamos con Bengochea, dos, tres partidos he concentrado con él, porque como éramos de la sub-20, Uh -huh. entonces realmente me da pena que se falle tantas veces en lo mismo y no se llegue a aprender, porque yo creo que la parte positiva de fallar es que Es aprender. aprendes, es aprender. Entonces, si en ese caso, en ese momento no aprendes y necesitas fallar muchas más veces para aprender, significa que estás perdiendo muchas oportunidades. Entonces, me da un poco de pena que a lo mejor pierda oportunidades, no porque no sea buen futbolista, sino por cosas externas. Espero que aprenda rápido. Por supuesto. Cristian, ¿qué música escuchas? Pues escucho un poco de todo. Me gusta mucho el reggaetón. Me gusta también el rap inglés. Me ¿Te gusta gusta el rap? escucharlo también. Sí. Pero sobre todo, ya te digo, si tengo que estar con amigos o en alguna reunión en casa, me gusta mucho el reggaetón. ¿Rapeas tú o no? A veces te No, enfrascas en con tus no, amigos, no llego, no llego. No llego, pero me gusta escucharlo. la improvisación. Sí. ¿Otros deportes que te guste ver o que te gusta ver en televisión, series? Ahora estoy viendo series, por ejemplo, la última serie que he visto ha sido ayer, que es un documental realmente, que es el documental de Michael Jordan, en la última temporada que ganó el campeonato con Chicago Bulls, y soy muy fan de la NBA, soy muy, muy fan. O sea, me gusta mucho ver los partidos, los playoffs iban a empezar hace poco y me da pena que no poder ver los ¿Y partidos porque soy fan, muy fan, eres hincha de algún equipo en la NBA? de Lakers. De Desde, Lakers. desde pequeño, siempre, sí. ¿Cómo tomaste la noticia de la partida de Kobe Bryant tan abrupta? No, no me lo podía creer. Aparte estaba cenando, recuerdo con mi madre que vino a Francia, estábamos en una cena en un restaurante y en cuanto vi la noticia no me lo podía creer. Aparte tengo su camiseta, soy muy, muy, muy fan de Kobe Bryant. De hecho, a mí LeBron James no me gustaba, porque como eran los rivales, Claro. no me gustaba. Ahora que está en Lakers, sí me gusta porque está en el equipo, pero me lo tomé muy, muy mal. De hecho, hay veces que ni me lo creo todavía que haya pasado. Cristian, voy a hacer algunas preguntas tipo ping-pong contigo ya para ir cerrando y agradeciéndote y abusando de tu gentileza. Hay mucha gente que se ha sumado a la conversación, hay muchas preguntas, pero bueno, habrá oportunidad de conversar. ¿Podríamos formar el 11 ideal para ti, el 11 de los mejores jugadores que viste, el mejor arquero? Para mí el mejor arquero, Buffon. Buffon. El lateral, la línea defensiva, ¿cómo la armarías los cuatro del fondo? Yo pondría, por ejemplo, a Cafú por derecha. Claro, hay jugadores que no he solo de los que yo he visto, ¿no? Perfecto. Ya, Buffon, vamos con Cafú, Sergio Ramos, Maldini, Roberto Carlos, atrás. Mediocampo. Después, en medio, vamos a usar un 4-4-2. Perfecto. En medio vamos a poner a Iniesta, Xavi, el del Barça, en el medio. Por izquierda vamos a poner a Zidane, a pierna cambiada.
Por derecha vamos a poner a Messi un poco libre, como juega él. Y arriba vamos a poner a Ronaldo, el brasileño. Y vamos con Cristiano, que es muy, muy goleador. Y Cristiano Ronaldo. Y si te pregunto, porque seguramente ya te lo han hecho muchas veces, y por ahí alguien va a decir, tiene el corazón que le late de color blanco, entonces va a decir Cristiano. ¿Cristiano o Messi, que es el duelo de la última década y media, ¿no? Yo soy del Real Madrid, eso está claro. Pero, pero soy de Messi también. O sea, realmente cuando estás dentro del mundo del fútbol, aprendes a diferenciar clubes de futbolistas. Y en este momento yo diferencio muy bien el Real Madrid, pero diferencio también muy bien a Messi. ¿Qué tiene Messi que lo hace único, según tú? Yo creo que puede hacer de todo. O sea, realmente puede bajar a la posición del 6 y organizar el fútbol, puede ir a la posición del 8 y sacar dos paredes y llegar, puede jugar de 10 y luego es un goleador también, porque es pichichi no sé cuántas veces. En cambio, Ronaldo, yo lo veo un jugador más de área, un poco, hace muy bien, marca goles de los mejores del mundo, pero Messi marca goles y además es un jugador que entiende más el fútbol para mí. Perfecto, Cristian. Bueno, te agradezco mucho este contacto. La verdad que ha sido muy amable. Ha sido un placer conversar contigo. Espero que siga con éxito tu carrera en Francia, que pronto podamos salir primero y Ojalá. que poco a poco el fútbol vaya volviendo y la actividad se normalice. Pero siempre va a ser un placer conversar contigo. Quizá la ocasión de que te dirijas a la afición peruana en estos minutos finales. Muchas gracias, Eddie. Ha sido un gustazo. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, que esté todo bien, saludos para la familia y bueno, nos comunicamos en cualquier momento. Gracias.